7 de septiembre del 2019, Abu Dhabi. Dustin Poirier llega a su primera oportunidad titular. Su rival, el campeón invicto y pesadilla de las 155 libras, Khabib Nurmagomedov. El combate es duro, pero no imposible. Poirier encaja una guillotina muy cerrada en el cuello del campeón. Aprieta con todas sus fuerzas, literalmente se está dejando todo en esta sumisión. Parece que está por dejar inconsciente al águila de Daguestán, parece que está a punto de convertirse en campeón mundial. Pero su guillotina se rompe y termina siendo derrotado en el tercer asalto de la pelea. Hay peleadores que ganan títulos, hay otros que ganan respeto, pero muy pocos logran lo que Dustin Poirier ha construido. Un legado que trasciende las victorias, las derrotas y el octágono mismo. Esta no solo es la historia de un peleador, es la historia de un hombre que decidió ser más grande que todo, que su entorno, que su pasado, que su propio dolor. Es la historia de cómo un niño de Lafayette, Luisiana, con una mínima oportunidad de salir del agujero donde nació, se terminó convirtiendo en todo un diamante. Dustin Glenn Poirier nació el 19 de enero de 1989 en Lafayette, Luisiana, una pequeña ciudad que en ese entonces estaba siendo golpeada por la pobreza y las limitaciones sociales. Desde muy joven, la violencia formaba parte de su día a día. Peleas callejeras, pandillas, un sistema educativo que fue incapaz de finalizar hasta el 9º grado. Para Dustin, todo parecía apuntar hacia un destino trágico. A fin de cuentas, en su entorno, la violencia no era solo una opción, era casi una necesidad para sobrevivir. Aquí es importante entender que el ser humano, en teoría, es moldeado bajo dos principales posturas, la determinista y la individualista. La primera establece que el futuro o el destino de una persona está estrictamente ligado al contexto en el que ésta se desarrolla, y en cambio la perspectiva individualista señala que el factor más delimitante y en muchas ocasiones el único que realmente importa es la libertad de elección y la fuerza de voluntad. Aunque muchos autores filosóficos como Baruch Spinoza o Paul Holbach sostienen que ambas posturas son mutuamente excluyentes, es decir, que ninguna puede coincidir con la otra, yo en lo personal no estoy de acuerdo con ello. Creo que la identidad de un hombre puede forjarse por ambos factores, y para entender esto únicamente tenemos que verlo como una balanza. De un lado tenemos a la persona y de otro lado tenemos al contexto. Mientras más pesado, o en este caso más difícil sea el entorno, más peso de compensación, o en este caso más esfuerzo tendrá que ejercer la persona para poder vencer el determinismo que su entorno conlleva. Así que al final, si lo vemos de una forma un poco más simple, la identidad de un hombre dependerá principalmente de dos factores. El primero es qué tan complicado, qué tan complejo, qué tan difícil sea tu contexto y qué tantos huevos le ponga la vida para que éste no determine su futuro. Dustin, a pesar de haber sido empujado hacia un camino de autodestrucción, poseía un rasgo interno muy particular: la resiliencia. Y no me refiero a la resiliencia que tiene tu amiguita mórbidamente obesa que supuestamente acepta su cuerpo tal cual es porque se ama a sí misma. Esas son mamadas. Me refiero a la resiliencia de verdad, la Epicteto. Esa resiliencia, esa capacidad de absorber la adversidad y convertirla en un impulso, no es algo que el ambiente le regaló a Dustin. Dustin Poirier eligió no ser una estadística más, eligió resistir su contexto y sobreponerse a él. Y a ver, esto no fue una decisión fácil ni mucho menos inmediata. Pasó por problemas, errores, malas decisiones. Poirier en realidad fue un chico muy problemático, alguien que a inicios de su vida no era capaz de sobreponerse a su contexto. No logró terminar su educación escolar, dejando sus estudios apenas cuando estaba en 9º grado. O bueno, para los que somos de México, más o menos como en 3º de secundaria. Esto quiere decir que Dustin dejó la escuela y fue directamente educado por las calles desde los 14 años. Y sí, por más jodida que esta situación pareciese, realmente esto no fue lo peor. Una de las cosas que más me llamó la atención de la infancia de Dustin es que tuvo su primer acercamiento con la ley apenas a sus escasos 10 años. Resulta que a esta edad Dustin era molestado por un niño mayor que él, y cuando digo mayor no me refiero a 1 o 2 años, el cabrón tenía 15. Debido a esto, y que también la violencia para Dustin ya era algo con lo que estaba sumamente acostumbrado, la manera más fácil y más viable que se le ocurrió de solucionar el problema fue romperle el hocico a un niño que le sacaba 5 años. Y no lo digo de manera figurativa, literalmente le rompió la mandíbula, y después de esto los padres de Dustin tuvieron que acudir a un tribunal por una denuncia de lesiones que levantó la familia del otro niño. Mames. Problemas como estos claramente eran un indicador de que Poirier estaba más cerca de convertirse en un delincuente que en un deportista profesional. ¡Sí, se le marcó! Un día, en medio de la rutina de peleas y caos, encontró algo diferente: las artes marciales mixtas. En ese entonces no fue el dinero ni siquiera la fama lo que lo atrajo, fue únicamente el desahogo que esta disciplina le ofrecía a un niño rodeado de problemas y conflictos en su vida, la posibilidad de canalizar esa ira y esa fuerza en algo que pudiera construir. Esto, amigos, a mí me gusta considerarla como la primera gran lección de la vida de Poirier. Realmente no importa el contexto que te rodee, importa lo que tú decidas hacer con él. Dustin no escapó de su pasado y de hecho ni siquiera intentaba hacerlo. Lo que realmente hizo fue moldearlo, usó la presión que había a su alrededor para forjar su nuevo yo.
Amigos, nada me gustaría más que poder afirmar el hecho de que no importa todas las adversidades que te rodeen, que no importa qué tantos problemas tú tengas, que tú solo puedes salir adelante única y exclusivamente con tu carácter y tu voluntad. Pero si les dijera eso, les estaría mintiendo. Todo hombre necesita de un ancla, un apoyo, algo, o mejor aún, alguien en quien sostenernos cuando nosotros mismos no seamos suficientes. En el camino de nuestro protagonista apareció alguien fundamental para su historia, Jolie, su ahora esposa. Se conocieron muy jóvenes en Lafayette y su relación se volvió directamente la columna vertebral emocional para Dustin. Amigos, en etapas de reconstrucción personal como esta, el apoyo afectivo auténtico es fundamental, ya que funciona como un ancla. Este tipo de apoyo nos da estabilidad emocional, sentido de propósito y dirección en la toma de decisiones. A lo que voy con esto, amigos, es que en la vida de Dustin, Jolie fue indispensable no únicamente porque lo amara, fue indispensable porque no solo estuvo en las buenas, estuvo en las malas, estuvo cuando había incertidumbre, estuvo cuando Poirier apenas estaba buscando a sí mismo. Y me atrevería a decirles, amigos, que sin el amor incondicional de Jolie, posiblemente el diamante jamás se hubiese pulido. Jolie fue indispensable para esta historia de redención porque creyó en Dustin antes de que el mundo y él mismo lo hiciera. Dustin comenzó a luchar en eventos locales, sin una fortuna, sin grandes managers, sin garantías. Su carrera profesional comenzó en promotoras locales de bajo renombre como USA MMA, CSC o Ringside. Fue hasta el 17 de agosto que entraría al mundo más reconocible del deporte, haciendo su debut en la ahora extinta WEC, enfrentándose a Danny Castillo. Y sí, estará muy bonito decir que debutó con una gloriosa victoria, manteniendo su récord perfecto de hasta ahora 7-0. Pero como esta no es la historia de un invicto, nuestro diamante conocería por primera vez la derrota profesional, esta por la vía de la decisión unánime. Este fue un punto clave en la carrera de Dustin, pues experimentó el sentimiento del fracaso por primera vez desde que se volvió un artista marcial mixto. Y más importante aún, este fue el momento en el que comenzó a resaltar su mayor virtud, la perseverancia. Su primer gran impulso mediáticamente hablando vino con su aparición en el documental Fightville en 2011, donde aprovecharía para mostrarle al mundo su hambre y su corazón. Luego de su debut fallido, vio una racha de 5 victorias consecutivas, 4 de ellas siendo ya dentro de la UFC. Y sí, entiendo que muchos se pierdan con esto. Resulta que justamente Dustin fue uno de los peleadores que formaban parte del catálogo adquirido por esta promotora después de la absorción de WEC por UFC. Pero en fin, dentro de estas victorias se encontraría una por sometimiento sobre un personaje de suma importancia en esta historia, un hombre originario de Hawái llamado Max Holloway, que a pesar de en ese entonces aún no ser la máquina de boxeo que conocemos hoy en día, al igual que Dustin, también terminaría forjando un legado digno de video, el cual yo podría hacer si ustedes me dejan un like, comparten el video, se suscriben y también me dejan un comentario por ahí. En fin, posteriormente a esto, Dustin tendría otro golpe de realidad, pues enfrentaba a un joven pero muy experimentado Chan Sung Jung. Y si no saben quién chingados es, tal vez les suene familiar el apodo de Korean Zombie. En fin, el zombie coreano le daría su segunda derrota al diamante y por primera vez en su carrera por finalización, con un Darce Choke. Y aunque una derrota casi siempre es dolorosa, para el diamante fue más un aprendizaje. Y también un bono por pelea de la noche con nominación a pelea del año incluida. En su siguiente combate demostraría que efectivamente de las derrotas se aprende más que de las victorias, ganando exactamente con la misma sumisión a Jonathan Brookings. Aunque justamente en este punto de la historia no nos alcanzaría para decir que hubo un desarrollo de personaje, ya que sumaría la tercera derrota profesional en su récord, cayendo por decisión unánime ante el veterano Cub Swanson, uno de mis peleadores peso pluma favoritos y que en ese entonces era una pinche bestia, ya que se manejaba dentro de la élite de su categoría. Pero bueno, posteriormente a esta derrota tendría 4 peleas más dentro de las 145 libras, ganando 3 de ellas de forma aplastante, pero perdiendo la última. Esta derrota, de hecho, a la larga habría tomado más importancia y repercusión que las últimas 3 victorias anteriores, pues da la casualidad que fue contra el mayor astro que las artes marciales hayan visto en su historia, o bueno, al menos de manera mediática. Oh, sí. Me refiero a Conor the Notorious McGregor. En esta pelea, además de presenciar cómo le daban una reverenda putiza a mi querido Dustin. ¡No, pito! ¡Ay, ayúdame, chavito! ¡Me empeñaste, ves! ¡Quítate, perra! También pudimos entender de una forma más clara cuál era su mayor desventaja dentro del peso pluma. Y es que, amigos, debido a los cortes de peso tan grandes que el diamante tenía que hacer en cada uno de sus combates, este último terminaba con un rendimiento bastante mermado y una mandíbula que claramente resentía la deshidratación. Así que después de un merecido descanso de 7 meses, regresaría a la jaula, pero en esta ocasión subiendo a la división de las 155 libras, una de las categorías más competitivas actualmente dentro de UFC. Y por supuesto, aquí sí nos encontraríamos con su primer desarrollo de
personaje. Dustin comenzó a avanzar a paso firme dentro del peso ligero, consiguiendo una racha de 4 victorias seguidas, 3 de ellas por nocaut ante Diego Ferreira, Yancy Medeiros y Joe Duffy. Para este entonces, Dustin ya se había hecho un nombre dentro de la categoría, habiendo llegado incluso al top 7 de la división. Por desgracia para mi salud mental y emocional, Poirier volvería a conocer el poder del guión. ¿Y por qué digo poder del guión? ¿Qué estás preguntando? Pues resulta que en su combate contra el entonces top 10 Michael Johnson sufriría uno de los knockouts más ojetes que he visto en toda mi vida y por supuesto uno de los más ojetes en toda su carrera. Apenas en el primer asalto, Johnson logró atravesar la guardia de Dustin en un intercambio con una potente combinación de gancho derecho, recto de izquierda, haciéndolo caer a la lona y rematándolo con gran pound. A ver, he de decir que con este tipo de knockouts suele ser más común de lo que me gustaría el ver la caída de un atleta. La cantidad de neuronas que te mata se le acerca un poquito a escuchar un podcast feminista completo. El pedo con este vato es que este vato sí me tiraba la onda según yo, o sea, sí era como coquetón. Sí, va bien. Sí, me veía con otro güey, sí llegaba como de, oye, pues, ¿qué onda? No, tú eres mía. Y ahí me mama lo tóxico y decía, claro que sí, soy tuya. Y no solo soy tuya, soy tu perra, claro que sí. Pero afortunadamente en este caso las cosas no fueron así. Este, amigos, fue el inicio del segundo y mejor desarrollo de personaje en la carrera de Dustin Poirier. Teniendo una racha de absolutas guerras contra nombres extremadamente importantes dentro del deporte, tales como Jim Miller, Eddie Álvarez 2 veces, Anthony Pettis, Justin Gaethje y su viejo conocido Max Holloway. Amigos, durante esta racha de peleas, Dustin no solo ganó todas, sino que en cada una se embolsó por lo menos un bono de $50,000, ya fuese por desempeño de la noche, pelea de la noche o incluso ambos. Y también, por si no se dieron cuenta, a excepción de Jim Miller, todas estas victorias fueron contra campeones indiscutidos o interinos de las 155 y 145 libras. ¿Hay algo que este joven no haga bien? En su combate contra Justin Gaethje no únicamente se llevaron de buena pelea de la noche, sino que a la larga se convertiría en la mejor pelea del 2018, o sea, pues pelea del año. Y como cereza del pastel, en su revancha contra el caballero Max Holloway alcanzaría el punto más álgido en su carrera deportivamente hablando. Amigos, en ese combate fue el día en el que el diamante se convirtió en campeón interino del peso ligero. People telling you can't do it, or you're the underdog, or you're champion against her, telling you told you not good enough. I've been told that my whole life and I'm the world champ. If I can do it, you can do it. Y la historia podría haber acabado aquí. ¡Sí, me parcó! Aún le falta bastante, así que pónganse cómodos. La finalidad de todo esto es que, amigos, a fin de cuentas, aunque el cinturón que rodeó el torso de Poirier en aquella noche de abril fue por un campeonato interino, la victoria realmente sí fue ante un campeón hecho y derecho, un campeón indiscutido, un campeón que hasta ese momento parecía no tener rival en su categoría natural. Es más, me atrevería a decir que la segunda victoria de Poirier ante el bendecido Max Holloway fue también ante la mejor versión de este último. A pesar de que Dustin, después de haberse convertido en campeón interino, no fue capaz de convertir su título en un campeonato indiscutido, tampoco me atrevería a decir que perdió su prime después de esto, pues el rival con el que lo tocó unificar su cinturón no fue nada más y nada menos que el único monarca que se retiró invicto de UFC, Khabib Nurmagomedov. Este señor, por más que me duele admitirlo, le pasó completamente por encima a nuestro protagonista y terminó la pelea en el tercer asalto con un mataleón. Aunque, que también he de mencionar que posiblemente haya sido la vez que más cerca lo hemos visto de estar finalizado. Así es. Pero en fin, después de esta desgarradora derrota para Poirier, tuvo 3 combates más. El primero contra el caballero Dan Hooker, o mejor conocido para la gente como Dan el Putas. Estos dos nos darían una de las peleas más crudas, explícitas y auditivamente adictivas que he visto en toda mi vida. Pues este combate se celebró en junio del 2020, literalmente en el punto más culero que hubo de la pandemia COVID-19. A causa de esto, el combate se realizó en el Apex de Las Vegas, a puerta cerrada, obviamente con la menor cantidad de personas posibles dentro de la sala, y esto provocó un espectáculo peculiarmente disfrutable para mí. Amigos, ver esta pelea por televisión era casi como estar presente en la sala. El asfixiante silencio era interrumpido solo por las voces de las esquinas y el grotesco sonido de los golpes que impactaban el rostro y los cuerpos de los peleadores. El combate fue una guerra a 5 asaltos, en la que Hooker tuvo que ser llevado de urgencias al hospital en cuanto sonó la campana. Dustin Poirier seguía demostrando que no estaba fuera del juego, que aún tenía mucho que ofrecer. Después de este combate tuvo una revancha contra el hombre irlandés que le dio su primer derrota por nocaut en su récord profesional, el
controversial Conor McGregor. Esta vez era una versión de Conor radical y peculiarmente distinta a la que conocíamos. El McGregor ruidoso y extravagante que logró entrar en la mente de Dustin para después apalearlo en la jaula en las 145 libras, ahora era un tipo extrañamente respetuoso y reservado. Mantuvo una actitud inusualmente amigable con Dustin antes y después del combate, pues en esta revancha Poirier le devolvería el favor a McGregor, dándole su primer derrota en MMA por nocaut. ¡No, pito! Esto de forma irónica, pero también lógica, no le sentaría muy bien al bueno de Conor, así que inmediatamente después de esta pelea se agendaría una tercera, un desempate, en la que por supuesto el irlandés regresaría a su personalidad de fábrica, solo que con la mitad de carisma. Para sorpresa de muchos, en esta pelea Poirier incluso fue más dominante que en la anterior, sobrepasando a Conor tanto en el suelo como en el striking. Amigos, si les soy sincero, me hubiera encantado ver qué habría pasado después del primer asalto, solo que por desgracia este fue el punto exacto en la que la carrera del deportista irlandés conoció su terrible final. La pelea se detuvo a los 5 minutos exactos del primer asalto por nocaut técnico, aunque después de poco tiempo el resultado se cambiaría a parada médica, dándole su segunda venganza y esta vez con mucha más satisfacción al señor Dustin Poirier. En fin, estas 3 victorias consecutivas le darán al diamante su segunda oportunidad por el título y las esperanzas en los fanáticos comenzaban a aumentar cada vez más. Y esto la verdad no era para menos, debido a que en esta ocasión el que ostentaba el título de las 155 libras ya no era el señor Khabib Nurmagomedov, pues una pelea después de la de Dustin, se enfrentaría a Justin Gaethje retirándose invicto 29-0. Mames. En esta ocasión, el rival a vencer para Poirier era el ex campeón Charles Oliveira, alguien que sí, a pesar de ser mis favoritos, tengo que admitir que parecía una pelea mucho más asequible para nuestro protagonista, pues durante el primer asalto Poirier estuvo pasándole por encima en el striking a Charles. ¡Sí, me embarcó! Llegados al segundo asalto, la pelea se volteó completamente de parte del brasileño, ya que habría sido capaz de llevar la pelea a ras de lona y era infinitamente superior en este terreno. Poirier a duras penas pudo sobrevivir este round, pero desafortunadamente para él, recién comenzado el tercero, Oliveira consigue la toma de espaldas al primer minuto y finaliza a Dustin por otra vez un mataleón, dándole su segunda derrota en peleas de campeonato y frustrando de nueva cuenta su sueño de ser campeón indiscutido. Dustin volvió a tener que demostrar su valor dentro del top 5, esta vez enfrentándose a un entonces ridículamente peligroso y explosivo Michael Chandler. El combate duraría 3 asaltos, pues después de una completa repartición magistral de patriarcales chingadazos, Puta, qué rico, Dustin lograría revertir un derribo de Chandler y tomarle la espalda para posteriormente someterlo por primera vez en su carrera y de esta manera reafirmar su puesto dentro de la élite de la división. Su siguiente combate fue contra un ya conocido Justin Gaethje, alguien con quien logró forjar una peculiar amistad literalmente a base de vergazos, aunque Poirier llegaba de favorito para esta revancha, debido a que la primera vez que se enfrentaron logró ganar el combate ante Justin Gaethje por nocaut técnico. Esta vez sería el originario de Arizona quien le devolvería el favor, conectando una patada circular al rostro que atravesaba la guardia del diamante y lo dejaba inconsciente en la lona. Como todo un depredador se abalanzó sobre él para rematarlo y tal vez la carrera del diamante se habría acabado aquí, de no haber sido únicamente por la intervención, es más, por la salvación del referee más vergas de todo el viejo oeste, Herb Dean. Amigos, por más que me duela admitirlo, a estas alturas ya estábamos viendo una versión bastante distinta del diamante. Desde aquella derrota contra Charles Oliveira podríamos decir que estábamos viendo una etapa de veteranía en nuestro protagonista, un Poirier que aún contaba con nivel suficiente para dar guerras dentro de la élite, pero que al igual que todos los que se quedan lo suficiente, el tiempo comenzaba a pasarle factura, y esto lo reconoció la misma promotora, pues para su siguiente pelea fue emparejado contra un joven prospecto que llegaba con mucha más hambre, Benoit Saint-Denis. Ojo, esto siendo una pelea bastante descarada, bastante dura y bastante peligrosa para nuestro protagonista, pues perder esta pelea significaba olvidarse por completo de otra oportunidad, de otra carrera hacia el título. Dustin se encontraba en aquel entonces en el puesto número 3 de la categoría y Saint-Denis en el puesto número 12. La distancia en el ranking era abismal y el hecho de ser derrotado por alguien tan alejado del nivel que se esperaba de Dustin significaba un adiós definitivo a la élite de las 155 libras. Una vez más, Dustin, el diamante Poirier, demostraría de qué están hechos sus huevos, y pues si se lo están preguntando, sí,
están hechos de diamante. El ahora veterano impuso su experiencia ante el prospecto, sobreviviendo a un muy peligroso primer asalto. Intentó una cantidad estúpida de guillotinas y terminó finalizando el combate por nocaut en el segundo round, consiguiendo así una vez más mantenerse en el top 3 de la división y también su tercera oportunidad titular. Después de haber aceptado una pelea tan peligrosa y de haber dado el desempeño que dio, la misma promotora quedó en deuda con él. Y es más, el mismo campeón vigente estaba pidiéndolo como nuevo reto. Amigos, como se habrán dado cuenta, esta vez había otro campeón en la categoría, y aunque en un principio esto podría sonar como algo positivo, ya que no se iba a tener que enfrentar a alguien que ya le había ganado antes, el problema fue que el campeón era Islam Makhachev. Valiendo verga. Viejos, no voy a mentirles, la situación pintaba jodida, es más, jodidísima. Makhachev ha sido posiblemente el campeón más dominante que hemos tenido hasta la fecha en la división, contando con la mayor cantidad de defensas titulares de las 155 libras y también siendo hoy en día el número 1 pound for pound. Esto significaba que Poirier posiblemente iba a tener las cosas más complicadas que contra el mismo Khabib. Otra vez. Amigos, para sorpresa del mundo entero, ya que todos esperaban que Islam le pasara por encima a Poirier, este último, de una de las mejores peleas que ha tenido en toda su carrera, fue sumamente competitivo en cada uno de los asaltos y provocó por primera vez un corte en el rostro del campeón. Amigos, el diamante dio una tremenda batalla contra Islam Makhachev, pero lamentablemente por tercera ocasión no fue suficiente para conseguir el oro. Dustin Poirier fue sometido por un perfecto Darce Choke en el quinto asalto y junto a él, a muchos de nosotros se nos rompió el corazón. Sabíamos que el título de campeón indiscutido era lo único que le faltaba al diamante para tener una carrera perfecta, pero otra vez, por motivos que salían de sus manos, ese honor no lo pudo conseguir. Terminando este combate, el diamante nos dio saber que el final de su carrera estaba bastante cerca. Ya no le quedaba el hambre que usó contra Khabib, contra Charles y contra el mismo Islam. Él mismo sabía que solo le quedaba un último baile. Y esto posiblemente muchos lo puedan interpretar como algo triste, algo negativo. Dustin Poirier, a fin de cuentas, nunca logró su último objetivo, convertirse en campeón indiscutido de la UFC. Pero amigos, lo que yo pude ver en Dustin esa noche fue que ya no estaba frustrado con el resultado. En cambio, estaba en paz con ello. Sabía que el nivel al que se enfrentó esa noche había sido superior a él y que a pesar de que dio todo lo que tenía, simple y sencillamente las cosas no salieron como lo esperaba. A día de hoy, amigos, ya sabemos cuál será su próxima y última pelea. Y tengo que decirlo, me alegra infinitamente que esta sea una que esté a la altura de su legado. El próximo sábado, 19 de julio, veremos al diamante brillar por última vez. Dustin Poirier se enfrentará a un viejo rival que, al igual que él, se ganó el respeto de todos nosotros. El ya conocido Max Holloway estará despidiendo dentro del octágono al mismo hombre que le dio la bienvenida en su debut dentro de UFC. Y aunque esta pelea no será realmente por un campeonato, sí tendremos un cinturón de por medio, el título BMF, algo que me parece sumamente poético si tomamos en cuenta que este cinturón en un inicio no tenía ningún valor como tal, que por los propios fanáticos era menospreciado, pero que al pasar del tiempo fueron los mismos portadores los que le dieron ese valor, los que nos mostraron qué significaba ser un BMF. Y puedo decir que tanto Max Holloway como Dustin Poirier cumplen con esas características a la perfección. Amigos, Dustin Poirier forjó su nombre y su legado a base de golpes, sudor, victorias y derrotas. Cada guerra en la jaula fue un escalón, cada herida un recordatorio de que estaba construyendo algo más grande que solo un simple récord. Más allá de sus triunfos deportivos, Dustin creó The Good Fight Foundation, una organización de caridad para ayudar a comunidades necesitadas. Cada vez que Dustin peleaba, y por supuesto en su próximo combate, una parte de sus ganancias se destina a construir parques infantiles, a combatir el hambre en su localidad, a financiar educación en zonas pobres, a literalmente brindar la ayuda que él mismo necesitó cuando inició su camino. Amigos, considero que el verdadero éxito no es acumular poder o dinero. El verdadero éxito es salir del agujero donde empiezas tu vida y ayudar a otros a salir también. En un mundo donde es bastante común e incluso se glorifica un ego inflado, Dustin Poirier elige ser un trabajador más, elige ser respetuoso, humilde, siempre agradecido, y eso para mí vale más que cualquier cinturón. A día de hoy, al borde de su retiro, Poirier representa algo que pocos entienden. No se trata de ser invicto, no se trata de ser campeón para siempre, se trata de en quién te conviertes durante el proceso. Dustin no solo fue un gran peleador, se convirtió en un gran ser humano. Amigos, cuando finalmente Dustin se quite los guantes, su legado no estará solo en su récord, estará en cada persona que viendo su vida decida no rendirse, en cada niño que dentro de él esté convencido que aunque pueda venir de la nada, aún así puede construir todo. Al igual que Dustin, amigos míos, todos nosotros en algún momento tenemos el potencial de ser diamantes, no porque seamos duros desde el principio, sino porque los diamantes se forjan bajo presión.